Bien, seguimos con el dominó político y seguimos con la sana distancia y en este tercer parte del programa tenemos en la línea telefónica a... Ella ya fue diputada federal, ¿eh? Y del meritito Acapulco Guerrero, es columnista del periódico Vanguardia, la licenciada Esther Quintana Salinas. ¿Cómo le va, licenciada? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Oiga, Javier, Dígame. yo soy más coahuilense que los que nacieron aquí, fíjese. Es cierto, sí, eso me faltó decir, Y pero déjeme faltó decirle todo. por qué. No crea Sí, que nomás lo digo así a lo loco. sí. Por principio, he vivido más años en Coahuila que en mi tierra natal. Yo de mi tierra natal, a la que quiero mucho también, salí a los 15 años. Salí a los... Se fue al DF, a la UNAM, ¿no? Y Por me allá fui al estuvo. DF a la universidad. Ándele, qué Y bien, ¿eh? luego me casé con un coahuilense además. Vámonos, Entonces, recio. yo tengo viviendo aquí en Coahuila prácticamente ya 40 años. ¿De dónde No, soy, Javier? no, ya lo de Guerrero, hasta el tono de los de Guerrero ya se le olvidó. Ya se le ve más No, el no, tono. fíjense, una cosa curiosa, nunca tuve el acento de guerrerense, no sé por qué, pero Ándele. nunca me comí las heces ni nada, jamás. Yo creo que fue la influencia de mi padre era de Guanajuato. Ah, muy bien. Entonces yo creo que por ahí va, ¿verdad? Y que No, salí muy jovencita, pues, de mi estado natal. porque luego todavía se fue al tonito de los chilangos allá al DF y no traía el tono de Jesús. los chilangos. No, parece, nunca lo pesqué. ¡Qué No, bueno! hombre, y luego se me olvidó, oiga, y Ni de luego se me olvidaba Tabasco, dónde ni trae estaba, y tono de empezaba a hablar Tabasco. como ellos. Menos. Empezaba a hablar como ellos, y me pelaban unos ojos, y dije, no, hombre, ya, que se me quite esta manía, ¿verdad?, que tengo. Bueno, entremos al tema. Yo, como siempre, muy agradecida de esta invitación, saludo respetuosamente a su auditorio, a usted lo saludo con mucho afecto también. Y hablemos, pues, de la obra de teatro que tuvo lugar esta semana, ¿no?, Sí, que fue a en ganar Washington. allá, a vencer a Goliat, a Exactamente. Trump, lo fue a vencer. Bueno, ¿verdad? Se puede, o sea, tiene una serie de lecturas Sí, a ver, díganos, interesantes, ¿sí? licenciado, ¿a usted qué le parece la visita de Andrés Manuel allá al Bueno, presidente Trump? por eso le digo que me parece una obra de teatro, todo muy bien montado, hasta el escenario, el discurso. Fíjense, por ejemplo, si ustedes estuvieron siguiendo la transmisión, cuando empieza el intercambio de discursos en el encuentro que tienen Trump y el señor López Obrador, yo jamás había visto a un López Obrador tan obsequioso, ¿sí? El lenguaje corporal dice mucho, Javier. Sí. Sus inclinaciones de cabeza, su sonrisa siempre, ¿verdad? O sea, queriendo quedar bien con con el presidente de los Estados Unidos. Ujú. Entonces eso dice mucho, ese es el lenguaje corporal, que le dice más que los discursos. Pero los dos discursos estuvieron muy cuidados, fueron dos discursos muy tersos, o sea, siguieron un script, pues, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Y la instrucción era no salirse de ellos, sobre todo yo creo que deben de haber batallado mucho los dos, porque los dos son muy lenguaraces, tanto el presidente de Estados Unidos como el presidente Así es. de nuestro país, ¿no? Fíjese, los medios de comunicación ¿de qué dieron cuenta? Pues dieron cuenta de que con la visita quedó sellada la alianza económica, que se privilegió la entrada en vigor del TEMEC, al que por cierto no asistió el ministro Jacques Trudeau de Francia. Bueno, eso explica, ¿no? Porque tengo entendido que si él sale al extranjero tiene que De estar Canadá. 14 días recluido, ¿verdad? Entonces, pues no. También se dio cuenta de la reactivación económica ante la debacle mundial y obviamente se festinó la coordinación binacional ante el COVID-19. Eso fue prácticamente de lo que se ocuparon en los dos, en este encuentro, ¿no? En lo público y en lo privado, según tengo yo entendido. Eso fue lo que se dijo, ¿sí? Pero fíjese qué curioso. Fíjese dentro el discurso del señor López Obrador. Ujú. Por principio tenemos que decir que nos evitó la verborrea de la que hace gala todos los días, ¿no? Oiga, ¿se Tanto fija en las cómo no dejó ni hizo espacios, los espacios que hace, no, ¿verdad? Que hay que pegarle no, la nada, ni cabeza. pausas ni nada. El hombre Nada, siguió a pie nada. juntillas lo que le dijeron que tenía que decir. Y eso, como le digo yo, jamás lo ha hecho aquí en las intervenciones que tiene en nuestro país, ¿no? Ujú. Aquí en nuestro país todo el mundo tiene que estar perfectamente callado, sin chistar,
Yo en mi columna precisamente de hoy destaco que parece que los discursos de López Obrador aquí en México parecen los discursos, bueno, haciendo una comparación, porque Nerón, el emperador romano, no hablaba, pero tocaba un arpa. Mientras él tocaba el arpa, todo el mundo tenía que estar callado. Y eran discursos larguísimos. Incluso dicen los cronistas de la época que hubo mujeres que hasta parieron, porque aquel que se saliera o chistara y perdía la vida, ¿no? Entonces aquí afortunadamente pues todavía no matan a nadie por no estar de acuerdo con López Obrador. Uh-huh. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo muchas reverencias al señor Trump y dijo, entre otras cosas, pues que los presidentes norteamericanos pues han respetado, ¿no? Siempre que no se han entrometido en la vida interna de nuestro país ni en sus decisiones energéticas. Pero fíjese qué curioso cómo es la desmemoria, ¿no? Pero al cabo que la historia sale al quite. Que nunca se han metido en la política mexicana los gringos, los presidentes norteamericanos, por supuesto, toda la vida hemos sido dependientes de ellos. Sí. Hay un evento histórico que se les olvida. Si usted recuerda, en sus clases de Historia de México que nos dieron, el presidente William Howard Taft era primer mandatario en la época de Francisco I. Madero. Y precisamente el embajador de Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, pues fue el que planeó, obviamente con la anuencia de Taft, el asesinato de Francisco I. Madero, ¿no? Entonces que no vengan al cuento de que no se han entrometido. Y destaco nada más porque hay más eventos, hay más detalles. El único que ahora sí que, discúlpeme la expresión, puso a parir chayotes a los norteamericanos fue el presidente Porfirio Díaz. Por eso le decían el nombre fuerte de México. Ahorita se me olvida el nombre del presidente colombiano, que era enemigo jurado de los gringos en esa época, y que tuvo que salir, ahora sí que por piernas de Colombia. ¿Y sabe quién lo ayudó a salir por piernas de Colombia? Porfirio Díaz. Sí, lo sacó a salvo a él y su familia. Y Pancho Entonces, Díaz, que invadió una vez a Texas y regresó de volada, pero entró a cantarle sí, la Pancho Villa, no, porque le están ahí, ¿cómo fue que nunca lo alcanzó el general Pershing? Y sabe que contestó Francisco Villa, es que siempre yo iba atrásito de él, o así imagínese, ¿verdad? Bueno, sí. Pues cuando carajo lo iba a pescar, ¿verdad? Pero volvamos al Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, digo, hasta el marco fue bonito, ¿verdad? El Jardín de las Rosas, para que tuvieran su discurso. Fíjese lo que dijo López Obrador, dice, por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado, dice, como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano. Se y luego remató diciendo, por dentro. Exactamente, fíjese, y el remate dice que nunca ha tratado a México como una colonia y el tono de sus expresiones para los mexicanos. Agradeció también el buen trato que ha dado a sus connacionales. De verdad, Javier, que no tiene nombre esta situación. No tiene madre, ¿no? ¿Cuál es el trato? ¿Cuál es el buen trato? El que les da a los indocumentados en el cruce fronterizo, que los tratan como si fuera la escoria de la humanidad. O la separación inhumana de los niños que hacen de sus papás. Digo, pasándose por debajo de las extremidades inferiores. Digo, los tratados internacionales no signados para la protección de los derechos humanos. Y Trump tampoco se quedó atrás, ¿no? Se desvivió en cumplidos y agradecimientos a su amigo. Y hasta reconoció, fíjese, esto no tuvo abuela Trump también, la contribución de los migrantes mexicanos a la grandeza de su país. Le reconoció eso, a los mismos que les ha dicho asesinos y violadores, porque sus insultos están grabados, ¿verdad? Porque él se le ha llenado a la boca de vociferar que cuando los mexicanos llegan a su país llevan el crimen, las drogas y las violaciones. Es más, en mayo del 2018, para los desmemoriados, llamó animales a los inmigrantes. Y dígame usted cómo se ha portado Trump con los Dreamers, o sea, este grupo de jóvenes talentosos que estudian en Estados Unidos. La ha emprendido en contra de ellos. Yo pongo aquí en un artículo que parece que es una persecución como la que hizo el emperador Diocleciano en el año 303 a los cristianos de Roma, ¿verdad? Así ha perseguido a los muchachos, a los Dreamers. Entonces yo me pregunto, ¿por qué tanta obsequiosidad, verdad? ¿Por qué tanta lambisconería de parte de uno y de otro? Y bueno, se lo explica uno, ¿no? Fíjese, en Estados Unidos hay, y lo dijo el presidente norteamericano, lo dijo Trump, hay 36 millones de mexicoamericanos
dijo, que fortalecen nuestras comunidades y colorean todos los trazos de la vida de nuestra nación. Además son grandes hombres y mujeres comerciantes, conforman un gran porcentaje de propiedad de negocios, son sumamente exitosos, le dijo López Obrador, son como usted, hágame el favor, ¿verdad? O sea, son como usted, grandes negociantes, grandes personas y seres honorables. O sea, ¿usted le cree al rey del racismo, al rey de la discriminación este discurso? No. Él ganó una elección, Javier, exacerbando precisamente esa vena de odio hacia los mexicanos que tienen pues muchos paisanos de él ahí en Estados Unidos. Fuimos su piñata en la campaña y viene otra vez, ¿eh? ¿Cree que Andrés Manuel la libró? No, otra vez. Entonces, ¿cómo puede uno creer esto, no? Por eso le digo que fue una obra de teatro y fue un script, ¿verdad? Un escrito nada más que ellos siguieron puntualmente, ¿no? Entonces, ¿y por qué no? ¿Por qué sucedió esto? ¿Cómo es posible que el presidente López Obrador, que según odia el capitalismo o no lo odia, y que odia el neoliberalismo, no lo refresca todos los días en las mañanas? Así es. Y que detesta a los ricos según lo que dice su lengua. Entonces, ¿cómo fue el país? Fue aplaudirle. Fue aplaudir al capitalismo, fue aplaudir el neoliberalismo, fue aplaudir todo lo que según esto él odia, pues que se lo crea su abuela, ¿verdad? Es una farsa. Entonces, y a Trump, obviamente, con estos 36 millones de mexicanos, esos 36 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos, México, norteamericanos, Javier, sí. 16 millones son votantes. Entonces, ¿qué lectura le podemos dar? Pues fue el ganón. Porque simple y sencillamente llevó precisamente López Obrador, el presidente de México, pues para llegarse los votos pues de estos 16 millones, ¿verdad? Y sobre todo ahora que va en bajada su candidatura, ¿no? La campaña que está haciendo. Es. Entonces por eso les digo, ¿quién les puede creer? Y cito yo una frase de George Orwell. Hijos, fíjese lo que dice George Orwell. Dice, la gran enemiga de la claridad en el lenguaje, es la insinceridad. El lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras parezcan verdades y que el asesinato parezca respetable. ¿Tenía o no tenía razón Orwell? Sí, cómo no. Por supuesto que la tenía. Y algo más, y con esto cierro, que me llamó mucho la atención a mí, que dentro de la comitiva de empresarios que llevó López Obrador, no estaba un hombre que se llama Daniel Javier Servige Montul, que es el presidente y CEO del grupo Bimbo. Sí. Fíjese, la empresa mexicana que más ha crecido en Estados Unidos y que tiene 155 sucursales en todo el mundo. ¿Por qué él no lo invitó? ¿A quiénes fue a los que llevó, pues? Esa es mi pregunta, ¿no? Pues simplemente, tampoco fue Germán Larrea. Qué curioso, ¿no? Entonces, ahí les dejo a ustedes, y te lo dejo sobre todo a su auditorio, que piensen y que hagan sus conjeturas o que hagan su juicio respecto de esto que vivimos esta semana. Y vaya usted a saber qué cosa más pactó López Obrador, de lo que no se dice en la prensa, de lo que no se dice en los medios, con el señor Donald. Oiga, licenciado, y todavía lo más lamentable es que se sigue viendo allá la polarización de mexicanos. Allá en Estados Unidos se vio también. Así como andamos aquí, allá también va y lo causa este señor. Así es. Yo no sé si será verdad o será mentira, pero algunos medios dijeron que los que fueron a gritar porras a favor de López Obrador no eran ni mexicanos, eran gente de Centroamérica. ¿Cómo la ve? Fíjese nomás hasta dónde llegan. Dígame usted si eso no es una farsa, o cómo se le llama eso, ¿no? No, es una falsedad. Por eso yo empecé mi intervención diciendo que esta semana pues fuimos testigos de una obra de teatro en la que los protagonistas fueron un mexicano llamado Andrés Manuel López Obrador. Oye, que de verdad es vergonzosa su actuación. Y lástima equiparando esto a la familia, ¿a poco usted va a felicitar y va a abrazar a alguien que insulta a su madre o a su hermano? No, pues al contrario. Pues él exactamente fue lo que fue a hacer, ¿verdad? Abrazar y rendirle pleitesía a quien detesta a los mexicanos, a quien ha dicho que ese muro lo va a levantar y lo va a requete levantar y que lo vamos a pagar los mexicanos. Entonces, pues yo la verdad, hace mucho tiempo, Javier, que dejé de chuparme el dedo. Así es, y pues lástima, nos fue mal con esta visita de Andrés Manuel allá a Trump, y pues ni modo, a ver qué nos sale la próxima semana. Ya ve que todas las semanas nos dan de qué hablar, todos los días. Todos los días. ¿Verdad? Licenciada Esther Quintana Salinas,
Muchas gracias, licenciada. Al contrario, un gusto saludarle. Le mando un abrazo y sobre todo mi respeto de verdad a su auditorio. Que tengan muy buen sábado, muy buen fin de semana. Ok, gracias, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bye. Bien, la licenciada Esther Quintana Salinas, pues el tema de los 3 invitados, ¿no? Fue el reciente, acaba de llegar Andrés Manuel a Trump y fue una evaluación de pues, realmente lo que pasó, ¿verdad? Una farsa. Así es lo que es, una farsa de Andrés Manuel y pues seguimos, o sea, eso da un indicativo de que vamos igual, de igual a peor. Aquí la dejamos. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo programa Dominó Político.